Sabía que Roma, la mayor potencia del mundo antiguo, no cayó de un solo golpe. Su destrucción fue un proceso lento, pero absolutamente devastador. Y los responsables no fueron únicamente invasores de tierras lejanas. En el video de hoy, descubrirá cómo los llamados bárbaros no solo tomaron Roma, sino cómo sin saberlo estaban sellando el destino de un imperio que parecía indestructible. Persista hasta el final, porque lo que descubrirá aquí cambiará su perspectiva sobre la caída de Roma. Roma, el imperio inquebrantable y su apogeo. Roma, en la cúspide de su imperio, era percibida como una máquina invencible. Su expansión territorial parecía ilimitada, dominando vastas regiones de Europa, Asia y África. La eficiente administración, las legiones invencibles y la Pax Romana garantizaron la estabilidad durante más de 2 siglos. Las ciudades estaban conectadas por una impresionante red de carreteras, y las obras de infraestructura como acueductos y puertos eran símbolos del poder romano. Bajo el mando de emperadores como Augusto, Vespasiano y Trajano, el imperio se expandió más allá de sus fronteras, alcanzando su mayor extensión territorial. Desde Britania hasta Mesopotamia, Roma se erigió como el centro de un mundo en el que sus leyes, idioma y cultura prevalecían. Roma no solo conquistaba territorios, sino que también transformaba a los pueblos sometidos, incorporándolos a su vasto imperio. El comercio floreció en todas las regiones, con productos procedentes de tierras lejanas, como las especias de la India y la seda de China. Esto garantizó un flujo constante de riqueza y recursos, consolidando a Roma como la potencia dominante de la antigüedad. Su fuerza militar era indiscutible, y los generales romanos eran reconocidos por su habilidad estratégica y su disciplinada organización. Dentro de esta maquinaria bélica y gubernamental, la Roma imperial fue también un vibrante centro cultural. El Senado, con sus deliberaciones y leyes, se encontraba en el corazón de una administración eficaz, mientras Roma se convertía en el epicentro de la filosofía, las artes y las ciencias. Su arquitectura monumental, como el Coliseo y el Foro, sigue impresionando hoy en día, testimonio de su grandeza. Sin embargo, a pesar de todo el esplendor y poder, las semillas de la decadencia comenzaron a germinar en el seno del propio imperio. Roma empezaba a mostrar señales de que su grandeza podría no ser eterna. Lo que parecía indestructible se preparaba lentamente para derrumbarse bajo el peso de sus propias fallas internas. La decadencia económica, el comienzo del fin de Roma. El modelo económico romano, basado en la conquista de nuevos territorios y la explotación de recursos, comenzó a desgastarse en el siglo II. El flujo constante de esclavos y riquezas de las provincias dejó de ser una fuente inagotable, afectando directamente los cimientos de la economía imperial. Las grandes propiedades agrícolas, sostén del imperio, comenzaron a fallar a medida que la escasez de nuevos esclavos se agudizaba. Con el fin de las grandes conquistas territoriales, Roma vio interrumpido su modelo económico fundamentado en el saqueo y la expansión. El imperio padeció una creciente escasez de recursos, y las rutas comerciales que antaño alimentaban la ciudad se vieron interrumpidas por piratas y conflictos fronterizos. Esto generó una inflación creciente y un colapso en las finanzas estatales. La escasez de recursos y la creciente presión fiscal afectaron a la clase media y a los pequeños propietarios, quienes comenzaron a abandonar sus tierras. Sin una base económica sólida, Roma dependía cada vez más de una élite rica y del creciente uso de impuestos para financiar su maquinaria militar. Sin embargo, esto no fue suficiente para sostener las necesidades del imperio. Además, la falta de nuevas tierras por conquistar impidió la expansión de la producción agrícola, y las provincias más alejadas se volvieron cada vez más difíciles de gobernar. Las tensiones económicas se incrementaron y las clases más bajas sufrieron la pérdida de poder adquisitivo, lo que condujo a un declive en la calidad de vida para millones de romanos. El colapso económico afectó directamente la capacidad de Roma para mantener sus legiones y sus ciudades. En un momento crucial, el imperio comenzó a adulterar sus monedas,
reduciendo la cantidad de oro y plata en ellas. Esto provocó una devaluación de su moneda, lo que aumentó aún más la desconfianza popular en el sistema económico. La anarquía militar, Roma dividida y sin liderazgo. A principios del siglo III, Roma se vio sumida en un periodo de inestabilidad política conocido como la anarquía militar. Durante aproximadamente 50 años, más de 20 emperadores ocuparon el trono, pero pocos lograron mantener el poder por mucho tiempo. El imperio se encontraba en un estado de crisis permanente, con generales proclamándose emperadores por sus propias tropas, lo que generó un caos político sin precedentes. La lucha por el trono romano se convirtió en una guerra entre generales que buscaban controlar las legiones, y los emperadores eran depuestos de manera violenta. Este período se caracterizó por asesinatos, disputas internas y un debilitamiento significativo de la autoridad central. La falta de un liderazgo estable impidió que el imperio se reorganizara o respondiera adecuadamente a las amenazas externas. En lugar de concentrarse en defender el imperio de las invasiones extranjeras, las legiones se vieron más involucradas en guerras civiles internas. Cada provincia intentó mantener su independencia, con facciones locales disputándose el poder, lo que dejó las fronteras romanas desprotegidas y vulnerables. Esto creó un entorno propicio para las tribus bárbaras que presionaban las fronteras del imperio. Los generales romanos, en lugar de combatir a los invasores extranjeros, con frecuencia se volvieron unos contra otros. Esto debilitó aún más el imperio y dificultó cada vez más el control sobre las provincias más alejadas. Al mismo tiempo, la creciente corrupción y la falta de una administración eficaz hicieron que la respuesta romana a las invasiones fuera cada vez más lenta y desorganizada. Ante la ausencia de un liderazgo firme, las facciones militares comenzaron a fragmentarse y Roma perdió la capacidad de protegerse adecuadamente. Esta anarquía contribuyó directamente a la vulnerabilidad del imperio, haciéndolo aún más susceptible a los ataques de los pueblos bárbaros que observaban y aguardaban el momento oportuno para atacar. Las invasiones exteriores, el colapso interno, el imperio vulnerable. Mientras Roma se debatía en su anarquía interna, las fronteras del imperio se veían constantemente amenazadas por tribus bárbaras. En los siglos IV y V, las tribus germánicas comenzaron a cruzar los ríos e invadir las provincias romanas. La falta de defensas fronterizas fue uno de los mayores problemas del imperio, que ya no poseía la fuerza militar suficiente para mantener el control. Los godos, vándalos y otras tribus comenzaron a presionar las ciudades romanas, buscando tierras y seguridad. En lugar de ser tratados como aliados, los bárbaros eran frecuentemente despreciados, lo que generó un profundo resentimiento. Inicialmente, algunos grupos fueron incorporados al ejército romano, pero la relación entre romanos y bárbaros estuvo marcada por la desconfianza y la deslealtad mutua. A medida que el imperio se debilitaría, la falta de una respuesta coordinada provocó que las tribus bárbaras comenzaran a infiltrarse más profundamente en los territorios romanos. La pacífica Pax Romana ya no era un modelo de estabilidad. Las ciudades, una vez protegidas por las legiones, ahora se exponían a los saqueos, y los bárbaros avanzaban sin encontrar mucha resistencia. Las invasiones no solo fueron militares, sino que también provocaron una crisis cultural. La destrucción de las ciudades romanas y la demolición de sus símbolos, como templos y monumentos, representaba la caída de un mundo antiguo y el ascenso de nuevos valores y estructuras de poder. Para muchos, las invasiones bárbaras fueron el presagio de un nuevo mundo, en el que Roma ya no sería la referencia. Las tribus bárbaras no solo atacaban, sino que también se establecían y fundaban nuevos reinos en las tierras conquistadas. Aunque Roma aún era un nombre venerado, su era como potencia global había llegado a su fin, y los cimientos de un nuevo mundo se estaban construyendo sobre las ruinas del imperio. Los bárbaros. ¿Quiénes eran realmente y cómo Roma los subestimó? Durante siglos, los romanos consideraron a los bárbaros como salvajes e inferiores,
sin percatarse de que muchos de esos pueblos estaban mucho más organizados y adaptados al combate de lo que Roma imaginaba. Los godos, por ejemplo, no eran simplemente una horda de saqueadores, eran una confederación de tribus germánicas bien estructuradas, con sus propias culturas y estrategias de combate. El término bárbaro fue utilizado de manera peyorativa por los romanos, quienes no reconocieron la complejidad de las sociedades germánicas. Sin embargo, esas tribus habían servido como auxiliares en el ejército romano durante décadas, adquiriendo experiencia militar y un profundo conocimiento de la estructura del imperio. Muchos bárbaros eran soldados experimentados que se alistaron en el ejército romano, y sus conocimientos fueron subestimados por los romanos. Los vándalos, a su vez, no eran meros saqueadores sin rumbo. Habían formado un imperio propio en el norte de África y eran conocidos por su fuerza naval. No invadieron Roma únicamente para saquear, sino con la intención de controlar regiones estratégicas. Su habilidad naval les permitió atravesar el Mediterráneo y atacar la ciudad en 455. Y los francos, otra tribu germánica, también se expandían hacia las tierras romanas, aprovechando la inestabilidad interna del imperio para tomar el control de territorios importantes. En lugar de ser meros invasores, los bárbaros comenzaron a asumir posiciones de poder, convirtiéndose en los nuevos líderes de regiones que antaño pertenecían al imperio. Roma falló en reconocer la creciente fuerza y complejidad de estas tribus. En vez de integrar a los bárbaros de manera eficaz, los romanos los trataron con desdén, lo que generó una creciente animosidad. Cuando los bárbaros comenzaron a invadir de forma más agresiva, la falta de preparación de Roma para hacer frente a esta amenaza fue evidente, y la caída del imperio se tornó inevitable. 6. El inicio de la fragmentación. Roma dividida en dos mundos. A finales del siglo III, el Imperio Romano ya enfrentaba tantos problemas internos que la idea de dividirlo en dos se convirtió en una necesidad. En el 285 d.C.R., el emperador Diocleciano instauró la tetrarquía, una división administrativa que separó el imperio en dos partes, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. La lógica era simple: cada parte debía administrar sus propias crisis, pero esta división terminó creando una ruptura irreversible. En el occidente, Roma se enfrentaba a una serie de dificultades, desde las constantes invasiones hasta un colapso económico. En cambio, en el oriente, ciudades como Constantinopla gozaban de una mayor protección y estabilidad económica, con rutas comerciales mejor consolidadas. A partir de esta fractura, el imperio comenzó a divergir en dos realidades distintas, con objetivos dispares y ritmos evolutivos desiguales. Roma, antaño el epicentro del imperio, se convirtió en un mero símbolo vestigial en Occidente. Esta división condujo también a un debilitamiento de la autoridad central. En Oriente, los emperadores mantenían un mayor poder, mientras que en Occidente los gobernantes se veían confrontados a problemas de liderazgo y conflictos internos. A lo largo de los siglos siguientes, el Imperio Romano de Oriente, más conocido como Imperio Bizantino, logró sobrevivir durante casi 1000 años, mientras que el Occidente se desintegraba paulatinamente bajo las presiones externas. El efecto más inmediato de esta fragmentación fue la incapacidad de Roma para reagruparse y afrontar los desafíos de forma unificada. El Imperio Romano, que antaño parecía un bloque homogéneo, ahora se encontraba fracturado y las fuerzas externas comenzaron a aprovechar estas debilidades. Los bárbaros, en particular, reconocieron la oportunidad de atacar sin que surgiera una respuesta coordinada desde el centro del poder. Roma, dividida y debilitada, se convirtió en un blanco fácil para aquellos que alguna vez habían sido sus aliados o incluso sus propios soldados. En lugar de luchar por mantener su integridad, el imperio se fragmentó aún más y los bárbaros irrumpieron por la brecha creada por la falta de unidad y la debilidad interna. Los bárbaros, ¿quiénes eran realmente y cómo Roma los subestimó? Durante mucho tiempo,
Los romanos consideraron a los bárbaros como salvajes, ignorando su complejidad y fuerza organizativa. El término bárbaro se utilizó para clasificar a cualquier persona fuera de la esfera romana, pero en realidad estas tribus estaban compuestas por pueblos con culturas diversas, ricas historias y estructuras militares y sociales bien desarrolladas. Roma nunca imaginó que al menospreciarlos estaba creando un enemigo imbatible. Entre los godos, divididos en visigodos y ostrogodos, que ya contaban con una larga historia de interacción con Roma, habían servido en las legiones romanas, conociendo a fondo el funcionamiento del imperio. La experiencia militar adquirida junto a los romanos resultó fundamental para su capacidad de desafiar a Roma posteriormente. En lugar de ser simples invasores, los godos eran estrategas preparados, dispuestos a explotar las debilidades internas del imperio. Los vándalos, por otro lado, se destacaron no solo por sus incursiones militares, sino también por su poder naval. Mediante una formidable fuerza naval, los vándalos atravesaron el Mediterráneo y atacaron diversas regiones, incluyendo Roma, en el 455 después de Cristo. Se trataba de una tribu implacable que sabía exactamente qué buscar: oro, reliquias religiosas y otras riquezas del imperio. No destruyeron Roma físicamente, pero la saquearon con una precisión quirúrgica, eliminando cualquier vestigio de su gloria. Otras tribus germánicas, como los francos y los alanos, también se encontraban en constante movimiento, buscando tierras y poder dentro de las fronteras romanas. La subestimación romana de estos pueblos resultó fatal. Mientras que los romanos los consideraban salvajes, los bárbaros comenzaron a formar sus propias alianzas y estrategias, y rápidamente las tácticas romanas se volvieron obsoletas. Con el tiempo, los bárbaros comenzaron a ocupar puestos importantes dentro del Imperio Romano, y su presencia en el ejército romano se volvió cada vez más significativa. Cuando la tensión entre romanos y bárbaros alcanzó su punto álgido, la confianza romana en su propia invencibilidad se quebró. Esta arrogancia romana terminó siendo la mayor falla de Roma, ya que no estaba preparada para una revuelta tan bien coordinada por aquellos a quienes subestimaba. La batalla de Adrianópolis, la primera gran derrota romana. En el 388 después de Cristo, tuvo lugar la batalla de Adrianópolis, uno de los momentos más sombríos para el Imperio Romano. Los visigodos, comandados por el rey Fritigerno, estaban hartos de ser despreciados por los romanos, y su paciencia se agotó. Cuando Roma intentó enfrentarse a los godos de manera directa, el resultado fue una derrota catastrófica que puso de manifiesto la fragilidad del imperio. El ejército romano, bajo el mando del emperador Valente, se enfrentó a los visigodos sin la planificación adecuada. Valente subestimó la capacidad militar de los godos y, en un terreno desfavorable, fue rodeado por las fuerzas enemigas. En cuestión de pocas horas, los romanos fueron derrotados de forma aplastante y el propio emperador Valente murió en el campo de batalla. Cerca de 2/3 de su ejército fueron aniquilados, un golpe devastador para la confianza de Roma en su invencibilidad. La batalla de Adrianópolis no fue solo una derrota militar, fue un hito psicológico. Por primera vez, Roma experimentó el peso de su propia fragilidad y la moral de las legiones romanas decayó drásticamente. El imperio, antes imbatible, se veía ahora a merced de tribus bárbaras que habían aprendido a luchar con la misma eficiencia que los romanos. Este evento también puso en evidencia que los visigodos no eran simplemente una fuerza a ignorar, sino una amenaza que podía desafiar directamente el poder romano. Aunque Roma aún poseía grandes ejércitos, la confianza en sus generales y en la estructura militar comenzó a desmoronarse. Las victorias pasadas ya no podían ser garantizadas y el imperio empezó a perder su autoridad.
Tras la batalla, los visigodos se sintieron más confiados en sus capacidades, lo que resultó en más invasiones y ataques al Imperio Romano. Se establecieron en diversas regiones del imperio, dejando a Roma aún más vulnerable a futuras amenazas. La derrota de Adrianópolis, por lo tanto, no fue solo un revés militar, sino el comienzo del fin de una Roma que creía ser invencible. La llegada de Atila, el látigo de Dios y su amenaza final. Cuando Atila, rey de los hunos, emergió como una figura de terror en las estepas de Asia Central, Roma supo que una nueva amenaza se cernía sobre ella. Atila era un líder carismático, pero también una estratega implacable. Su capacidad para unificar tribus nómadas y convertirlas en una fuerza militar disciplinada fue crucial para los subsiguientes ataques contra el Imperio Romano. Los hunos no eran meros guerreros salvajes, eran rápidos, implacables y conocedores del uso de la geografía a su favor. Montando caballos pequeños, pero ágiles, y utilizando arcos compuestos capaces de atravesar las armaduras romanas, Atila y su ejército se convirtieron en una fuerza prácticamente imparable. Roma, ya debilitada por otras invasiones y su fragmentación interna, no estaba preparada para afrontar esta nueva amenaza. En 451, Atila lanzó una ofensiva masiva para invadir la Galia, pero el Imperio Romano, junto con sus fuerzas aliadas, como los visigodos, enfrentaron a los campos cataláunicos. La batalla fue una de las más sangrientas de la historia antigua, pero Atila, aunque derrotado, demostró que los hunos eran una poderosa fuerza capaz de desafiar a Roma hasta sus límites. La victoria romana fue pírrica y Atila, a pesar de las pérdidas sufridas, continuó siendo una amenaza. Los romanos, sin embargo, no lograron contener a Atila por mucho tiempo. Su amenaza aún planeaba sobre el imperio, y la idea de que Roma podía ser destruida por fuerzas externas ya se había instalado en la mente de muchos. Atila, conocido como el látigo de Dios, no era solo una amenaza militar, sino un símbolo del caos y la destrucción que se acercaba cada vez más al Imperio Romano. A pesar de los intentos de Roma por negociar con Atila y pagar tributos para evitar el ataque, la moral y la estructura del imperio se encontraban cada vez más deterioradas. La invasión de Atila, al igual que las invasiones anteriores, expuso la vulnerabilidad del imperio y el colapso final parecía cada vez más inevitable. El saqueo de Roma, Alarico y el fin de la invencibilidad. El saqueo de Roma por los visigodos en el 410 después de Cristo supuso uno de los momentos más simbólicos del declive del imperio. Liderados por Alarico, los visigodos marcharon hacia la ciudad eterna, que ya no presentaba la resistencia de antaño. Tras años de frustradas negociaciones y traiciones por parte de los romanos, Alarico decidió marchar sobre Roma, y lo que siguió fue un saqueo que devastó los símbolos de la urbe. Roma, que antaño parecía invencible, fue tomada por un ejército de bárbaros que, a pesar de haber sido aliados del imperio en diversas ocasiones, no vacilaron en saquear la ciudad. Durante 3 días, los visigodos destruyeron templos, palacios y monumentos. Si bien no se produjo una masacre indiscriminada de la población, el impacto fue devastador. La Roma aparentemente imbatible era ahora saqueada por quienes un día habían servido al imperio. La caída de Roma supuso un golpe psicológico irreparable. La ciudad, aunque ya no era la capital del imperio, seguía representando su corazón simbólico. El saqueo de Alarico, por lo tanto, significó el fin del mito de la indestructibilidad de Roma. Para los contemporáneos, este evento marcó la muerte de una era, y muchos lo vieron como el ocaso de una civilización. Aunque la ciudad fue saqueada, la verdadera destrucción de Roma no provino únicamente de las manos de los visigodos. El impacto cultural y psicológico de la caída fue mucho más profundo que la pérdida material. El concepto de Roma como potencia invencible se fracturó, y los bárbaros, antes considerados aliados menores, pasaron a ser percibidos como los protagonistas del cambio. Roma, sin embargo, continuó existiendo de algún modo, pero de una forma irreconocible.
el imperio nunca volvió a ser el mismo, y las cenizas del Imperio Romano dieron lugar a nuevas civilizaciones y estructuras de poder. A partir del saqueo de Alárico, el mundo romano nunca más volvió a ser el mismo, y los bárbaros, ahora dueños del tablero, se convirtieron en los nuevos gobernantes de un mundo en transformación.